A ver, ¿es posible vivir 30 años con una identidad completamente falsa y que nadie, absolutamente nadie se dé cuenta? Pues esta es la increíble historia de un hombre que lo consiguió. Y no lo hizo con tecnología punta ni con falsificaciones perfectas. Su método era mucho más simple y, la verdad, bastante más inquietante. Y aquí está la clave de todo. Lo que explica cómo fue posible algo tan loco. Su gigantesco castillo de naipes se mantuvo en pie por una razón muy sencilla. Nadie dudó. Ni las instituciones, ni los profesionales, ni las familias. Simplemente prefirieron creer. Bueno, vamos con la primera parte, el engaño de 30 años. Para entender la magnitud de esta historia, primero hay que asimilar la escala del tiempo. No estamos hablando de una estafa de unos meses, ni siquiera de unos años. Hablamos de una vida entera construida sobre una mentira. 30 años. Es que es una barbaridad. Pensemos un momento en lo que significa eso. Es tiempo de sobra para tener una carrera, formar una familia, vamos, para envejecer. Y durante todo ese tiempo, este hombre mantuvo el teatro sin que casi nadie sospechara nada. Segunda parte, Frédéric Bourdin, el camaleón. El protagonista de esta historia tiene nombre y, sobre todo, un apodo que le viene que ni pintado. Se llamó Frédéric Bourdin, pero el mundo entero lo acabó conociendo como el camaleón. Bourdin era un impostor francés que se especializó en un tipo de engaño muy particular y retorcido. Se hacía pasar por adolescentes que habían desaparecido. Y no lo hizo una vez, sino docenas de veces a lo largo de su carrera. Pero aquí es donde la historia da un giro interesante. Porque si no buscaba dinero, ¿qué era lo que le impulsaba? ¿Cuál era la motivación real detrás de unas suplantaciones tan elaboradas y francamente tan crueles? Y esto es lo más fascinante de su caso. Bourdin no lo hacía por las razones que uno esperaría. No buscaba ser rico, ni estaba huyendo de la justicia por otros crímenes. Su objetivo era algo mucho más personal, casi psicológico. Buscaba tener la vida que sentía que nunca había tenido. Una familia, un hogar, una identidad que no fuera la suya. Pasamos a la tercera parte. Un método simple y cruel. ¿Y cómo lo conseguía? ¿Cómo lograba engañar a todo el mundo de esa manera? Pues su método era de una simpleza que asusta. Y es casi una lección magistral sobre la psicología del engaño. El proceso era casi siempre el mismo. Primero, elegía a una persona desaparecida, normalmente un menor de edad. Después, se aprendía 4 datos básicos sobre esa persona, lo justo para construir una historia coherente. Y el paso final, el más importante de todos, afirmaba haber sufrido un trauma tan grave que apenas podía recordar su pasado. Esta supuesta amnesia traumática era su coartada perfecta. Lo explicaba absolutamente todo. ¿Por qué tenía lagunas de memoria? Por el trauma. ¿Porque su físico no encajaba del todo? El trauma. ¿Porque a veces se contradecía o su comportamiento era extraño? Era la excusa para todo. Un escudo perfecto. Cuarta parte. El caso más impactante. De todas las suplantaciones que hizo, hubo una que superó todos los límites de lo creíble y que, de hecho, lo catapultó a la fama. Fue su caso más audaz y, sin duda, el más perturbador de todos. En los años 90, Bourdin se hizo pasar nada más y nada menos que por un adolescente estadounidense desaparecido. La mentira era que era un chico traumatizado encontrado. La realidad es que era un adulto francés, con un acento francés muy marcado. Y aún así, le creyeron. Es que es increíble. Logró engañar a todo el sistema, a los servicios sociales, a psicólogos experimentados, a la policía y, lo más fuerte de todo, a la propia familia del chico desaparecido. Lo acogieron en su casa y vivió con ellos durante meses. Quinta parte. El castillo de naipes cae. Pero claro, como todos los castillos de naipes, este también estaba destinado a derrumbarse. Llegó un punto en que las grietas en su historia empezaron a ser demasiado grandes, y toda la farsa comenzó a desmoronarse. Y lo más sorprendente es que no hizo falta un gran equipo de investigación ni una tecnología sofisticada para descubrirlo. Bastó con una sola persona. Una persona que, a diferencia de todas las demás, decidió que aquello no cuadraba y empezó a hacer las preguntas correctas. Fue un detective privado el que empezó a sospechar, e hizo simplemente lo que nadie más se había molestado en hacer, una comprobación básica de los hechos. Comparó fechas, analizó bien las fotografías antiguas del chico y finalmente verificó datos biométricos. La verdad era innegable. Se acabó el juego. Y así llegamos a la sexta y última parte, la inquietante verdad final. Porque cuando destaparon a Bourdin, lo que se reveló no fue solo la historia de un impostor, sino que se expuso un fallo colectivo, una verdad bastante perturbadora sobre cómo funcionamos. El punto clave es este. Bourdin no era un genio criminal, para nada. Su éxito tan prolongado no se basó en su brillantez, sino en el fracaso de todos los demás. Fue un fallo colectivo en toda regla.
El sistema falló a todos los niveles. Hubo una falta de supervisión institucional del libro. Los protocolos se rompieron o simplemente no se siguieron. Y quizá lo más importante, hubo muchas personas que por empatía, por esperanza o por miedo, prefirieron no hacer las preguntas incómodas que habrían destapado la mentira mucho antes. Y esta historia nos deja con una reflexión final muy potente. A veces, la clave de un gran engaño no reside en la habilidad del mentiroso para contar su historia, sino en el deseo colectivo de no querer mirar demasiado de cerca la verdad.